como lo relato en la introducción a uno de mis libros, el que se llama Los Minotauros en sus laberintos. Ahí cuento que tuve la oportunidad hace décadas atrás de conocer a un hermano ya anciano para esa época, quien vivió en esa situación difícil. Él platicaba conmigo y me contaba de las ocasiones cuando él estuvo preso, de las ocasiones cuando no le querían rentar una habitación para él y su familia, cuando a sus hijos le negaban la escuela, el cual varias veces recuerdo que se levantaba su pantalón hasta arriba y me enseñaba las cicatrices de las pedradas que le habían tirado. Y en cada cicatriz él me contaba: esto fue en Coatepeque, esto fue en una ocasión que me sacaron corriendo, en esta otra ocasión fue un alboroto que el párroco levantó en contra mía. Y cada cicatriz era una historia. Él había estado en prisión por causa del evangelio, porque ser discípulo de Jesús bajo esas condiciones no era para cualquier boca abierta, no era para cualquier bocón que quisiera decir: ah, no, es que Jesús es todo para mí. Decir que Jesús era todo para ti en ese tiempo era para que te persiguieran, era para que te odiaran, era para que perdieras el trabajo. Eso es lo que representaba ser discípulo de Cristo en ese momento. Pero hoy los tiempos han pasado. Ser evangélico es casi una moda. Ser evangélico, hermano, es algo común, que la gente lo ve con toda normalidad. Hoy decir que uno es evangélico, que es creyente, la gente le dice: es un buen camino el que he escogido, siga adelante. Nadie le va a atacar, nadie le va a agarrar a pedradas. Hay por ahí algunos religiosos retrasados, trasnochados, hermanos, que todavía viven en edad media y que todavía piensan que los protestantes son malignos y que combaten a la Iglesia Católica, cosas así. Pero usted sabe, las mismas autoridades católicas tienen una gran apertura ahora hacia las iglesias evangélicas, pero como le digo, son religiosos trasnochados que todavía están viviendo en 1902. Pero por lo general no es así. La gente ahora ya no tiene que pagar un precio. Ahora, hermanos, ya no es necesario estar preocupados porque nos van a romper el techo por las pedradas que tiran. Todavía, hermanos, cuando esta iglesia nació aquí en la colonia Santa Lucía, en la esquina de la calle 5 y el pasaje R, hermano, ahí nos tiraban piedras sobre el techo. Todavía le estoy hablando de 1977. Estábamos en el culto y de repente se oían los grandes golpes y uno tenía que tener cuidado porque a veces rompían las láminas y las piedras, rocas eran, podía caerle en la cabeza, podía golpear a cualquiera. Eso, como le digo, hace poco. Por eso le digo, hoy, decir que uno es creyente, que uno es discípulo de Jesús, es una cosa suave. Es algo que uno lo puede asumir sin mayores complicaciones, sin problemas. Nadie le va a ofender, nadie lo va a atacar, nadie le va a quitar la casa, nadie lo va a despedir del trabajo. Al contrario, hay leyes que prohíben que se haga discriminación religiosa. Hermano, yo ya era pastor cuando a miembros de la iglesia que llegaban, que se congregaban con nosotros, a sus hijos, sus hijas, no les permitían que se matricularan en colegios católicos porque no eran católicos, hasta que eso cambió. Y hoy, hermano, eso es ilegal. Nadie puede negarle una matrícula a un niño o una niña por razones de confesión religiosa. Así es como ahora, si usted tiene las posibilidades y si usted quiere empujar académicamente a sus hijos, usted puede ir y matricularlos en instituciones católicas y nadie le va a decir nada, nadie se lo va a prohibir, nadie lo va a obligar a nada, porque son las normas, las leyes hoy, pero no siempre fue así. Entonces le decía que cuando la persecución comienza a bajar de nivel, la gente comienza a relajarse. Y al comenzar a relajarse, las demandas morales también comienzan a descender. Entonces hoy cualquiera es creyente,
Cualquiera, porque viene a la iglesia, cree que después puede andar utilizando palabras soeces, puede andar codiciando, puede andar, hermanos, comprando productos de contrabando. Pero todavía sigue siendo verdad las palabras de Jesús cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a negarnos? A negarnos a nosotros mismos, negarnos nuestras comodidades, negarnos derechos que nos asisten justamente, como esos primeros creyentes que le decía que no tenían derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a registro de identidad, no tenían derecho al trabajo, no tenían derecho a la salud, no tenían derecho ni siquiera a un sepulcro digno. Pero no por eso renegaron de Jesús. Por esas personas que se negaron a sí mismos, que tomaron su cruz y la llevaron, por ellos es que hoy nosotros conocemos el evangelio. Fue por la semilla que ellos sembraron. No eran personas intelectuales, no tenían grandes capacidades teológicas, porque, como le digo, era un pueblo pobre, era un pueblo que se le habían quitado las opciones de educación. Todos los que se congregaban eran igualmente campesinos, obreros, señoras de los mercados. Su mensaje era sencillo, pero era honesto, era sincero. La búsqueda de Dios era de todo corazón. Nadie estaba pensando en picardías. Nadie iba a la iglesia porque quería seducir a una diaconisa. Nadie iba, hermano, porque quería quitarle el marido a alguna hermana, sino que todos estaban pagando un precio. Todos eran rechazados, todos eran discriminados, todos habían renunciado a derechos legítimos de ciudadanos por seguir a Jesús. Pero estos creyentes que lo daban todo por Jesús son los que fueron por los campos con las lámparas Coleman, porque no había energía, alumbrando el camino para poder llevar el mensaje al siguiente caserío, al siguiente cantón, donde a lo mejor había una señora enferma, donde la medicina y las unidades de salud no llegaban. Pero estos hombres llegaban llenos de fe, colocaban las manos sobre los enfermos, oraban por ellos y estos eran sanados. Porque eran personas que estaban pagando el precio. Eran las personas que ayunaban no para bajar de peso, no para controlar su obesidad. Ayunaban porque estaban en huesos, pero porque tenían sed del Señor. Eran los que hacían vigilias que comenzaban a las 6, 7 de la noche y permanecían orando, cantando, predicando la palabra hasta que llegaban las 5 o 6 de la mañana del día siguiente, y de ahí salían a trabajar. El campesino a su arado, el obrero a su construcción, el que trabajaba en una fábrica a la fábrica. Pero nadie se quejaba, nadie estaba pensando en irse. Yo voy a estar hasta las 12, yo voy a estar hasta la 1, yo media vigilia voy a hacer. Era la época cuando no existían ni medias vigilias, ni medio ayunos, y menos cuartos de ayuno, sino que era un deseo de buscar a Dios, porque se dependía de Él, porque no se tenía nadie, no estaba el sistema a favor de ellos, estaba en contra. Su única esperanza era el Señor, lo que Él les pudiera dar. El sistema de salud no los iba a atender, pero Cristo era el médico divino. Por eso le decía, ¿a qué es a lo que nosotros nos negamos? ¿A qué nos negamos? Ay, hermano, es que hoy el culto nos toca a las 8:45. Y viera, a mí me dan ganas de levantarme hasta las 10 de la mañana. ¡Qué sacrificio! ¡Qué doloroso! Pero Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, sígame. Él no planteó un camino de rosas. Él no planteó un camino de oro
perfumado con azafranes. Él planteó el camino de la negación y de llevar la cruz de la muerte sobre nuestros hombros.